La piscina comunitaria estaba cerrada para invitados no registrados. Dijo Marcos Delgado con la barbilla levantada como un juez en pleno juicio. Chasqueó los dedos hacia la guardia. Un golpe seco en el hombro de Clara. El metal de la valla resonó cuando mi hija tropezó. El aliento se le cortó en el pecho. El olor a cloro flotaba denso y los vecinos se quedaron paralizados a medio paso. Los móviles temblando en sus manos. Deténgase, dije. Teléfono ya en alto. Toque a mi hija otra vez y esta prueba vivirá para siempre. Su sonrisa se torció. No se permite grabar. Yo asesoro en seguridad a las autoridades. Respondí con voz calmada. Esto es una zona común. No hay expectativa de privacidad. Y esta transmisión no se queda en mi móvil. Está replicada en servidores externos. Si alguna vez has sentido esa descarga de poder al enfrentarte a un matón, sigue viendo. Este enfrentamiento se va a convertir en una lección magistral sobre cómo devolver los golpes. Los ojos de Marcos se estrecharon. ¿Quién eres tú? Alejandro Navarro. Analista de ciberseguridad. Viudo de la mujer que daba clases de natación aquí antes de que el cáncer se la llevara. Padre de la niña a la que acabas de empujar. La rabia me hervía por dentro. Pero mantuve el tono firme. Esta piscina es el último recuerdo vivo de mi esposa. No permitiré que la conviertas en un arma. Su silbato chocó contra las llaves mientras señalaba el cartel. Violación de lista de invitados. Las normas son las normas. Aquella valla no era solo alambre. Era el lugar donde Sara se apoyaba riendo con el pelo mojado. Donde Clara y yo nos quedábamos al atardecer para sobrevivir al duelo. Ahora marcaba un moretón que florecía en el brazo de mi hija. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el polvo. Ella intentaba erguirse más alta. Fingiendo que no dolía. No había sido una línea en un papel. Había sido una persona. Los vecinos se acercaron. Inquietos. El protector solar y el miedo pesaban en el aire. La guardia miró a Marcos buscando cobertura. Detrás de mí. Un pestillo de puerta sonó. Un carrito de bebé chirrió. Levanté el teléfono más alto. Capturando placas. Rostros. La fecha de ayer en las normas colgadas. El encuadre mismo contaba la historia. Marcos bajó la voz hasta convertirla en amenaza. Vete ahora y te perdono la multa. Quédate y pierdes todos los derechos de la piscina. No negocio con agresiones, respondí. Documenta tu decisión para el acta. Se burló. ¿Crees que la Junta te respaldará? Creo que la luz del día quema a los matones, dije. El hombro de Clara rozó el mío. Su respiración temblorosa pero firme. Le susurré. Nos vamos pronto. Pero no antes de que esto quede registrado. Me moví de lado para filmar el cartel del protocolo de emergencias. Paso 1, desescalada verbal. Paso 2, 2 empleados presentes. Ninguno se había cumplido. Mi objetivo se detuvo en los huecos en blanco de las iniciales y la hora. La cadena de custodia no era teoría. Era memoria muscular. Dije la hora en voz alta para que el audio coincidiera con los metadatos. El agua golpeaba el borde. La risa de un niño se cortó en silencio. La guardia miraba mi teléfono como si pudiera morder. Marcos se tensó, dándose cuenta de que había cambiado el terreno sin levantar la voz. ¿Sin caos? Solo un registro que nadie podría tergiversar. El cielo vespertino ardía en cobre. La silla del socorrista proyectaba una sombra torcida sobre la cubierta. Encuadré a Marcos en ella. Finalmente se rompió.
mirando a los vecinos que ya no parecían simples espectadores, sino un jurado. Un cartel de normas se despegó con la brisa y suspiró como papel. No sonreí. No amenacé. Pulsé la pantalla. Vi que el checksum estaba limpio. Prueba de que habían empujado a una niña contra el recuerdo de su madre. Creyeron que terminaría en una valla. Yo lo terminaría a plena luz del día. La presión siempre encuentra una grieta. Esa noche encontré la mía. Los vecinos se quedaron después de que la piscina se vaciara. Los ojos siguiendo a Marcos mientras se alejaba con las llaves tintineando como una campana de alerta. Caminé con Clara hasta casa. Su brazo todavía pegado al costado. La huella tenue de los barrotes marcada en su piel. No se quejó. Pero sentía el temblor en sus pasos. Las calles tranquilas de nuestra urbanización cerrada parecían demasiado pulidas. Demasiado ensayadas. El tipo de lugar donde los jardines impecables intentan ocultar la podredumbre debajo de la tierra. Cuando llegamos al porche. La notificación de infracción ya estaba allí, una hoja blanca crujiente agitándose contra la puerta. Pegada en la esquina. La letra de Marcos se extendía por el formulario como una declaración de victoria. Infracción de lista de invitados. Multa pendiente. La arranqué y la leí 2 veces. La tinta se había corrido un poco por la humedad. Pero la intención era afilada. Querían que me doblegara. Clara entró. Dejó la toalla en la barandilla donde su madre solía colgarlas. Me quedé fuera un momento más. Escuchando. Los aspersores marcaban el ritmo en el jardín de un vecino. Un perro ladró 2 calles más allá. La noche seguía como si nada hubiera pasado. Pero la valla aún vivía en mi mente y el moretón en el brazo de mi hija era un pulso que no podía ignorar. Dejé el papel sobre la mesa de la cocina y revisé el lenguaje de los estatutos de la comunidad. Marcos ni siquiera había usado la plantilla estándar. Había tachado secciones. Reescrito multas y dejado la línea de testigos en blanco. Descuidado. No era aplicación de normas. Era teatro. Mi esposa una vez lo había llamado un hombre adicto a los portapapeles. Ahora entendía qué quería decir. El control le importaba más que las normas mismas. La verdad más profunda era más difícil de tragar. No era la primera vez. Durante el último año había oído a los vecinos murmurar sobre multas por cubos de basura mal colocados. Muestras de pintura rechazadas tras semanas de revisión. Incluso un puesto de limonada de un niño cerrado por la actividad comercial. Siempre había parecido ruido de fondo. El típico sinsentido de urbanización que uno se encoge de hombros. Pero esa noche, con el hombro de Clara marcado de rojo, se convirtió en otra cosa. En el borde de la calle sin salida. Las luces de los porches se encendieron una a una. La gente salía. Se quedaba en las puertas. Hablando bajo. Las noticias volaban rápido en un lugar tan controlado. Vi a la señora Herrera observándome desde enfrente. Labios apretados mientras regaba sus begonias. Apartó la mirada rápido. Pero supe que había visto suficiente para sentirse incómoda. Esa incomodidad era la grieta que necesitaba. Dentro. Me senté en mi escritorio y abrí el portal público de la comunidad en línea. Mi credencial no era necesaria para acceder. Supuestamente todo era transparente. El archivo contaba su propia historia. Infracciones de seguridad repetidas. Casi siempre contra familias. Casi siempre vagas. El nombre de Marcos aparecía en casi todas. Su firma era el hilo conductor. La victoria no vendría de pelear una multa. Vendría de mostrar el patrón. La gente tolera las normas cuando las siente coherentes. Justas. Predecibles.
Pero el abuso, una vez expuesto, cría rebelión. Mi trabajo me había enseñado que la confianza pública se derrumba más rápido que cualquier sistema. Una filtración. Un foco de luz. Y la máscara nunca vuelve a su sitio. Imprimí la notificación de infracción. La clavé en el corcho sobre mi escritorio y empecé a superponerla con otras que solicité a través del portal de acceso de residentes. Una línea de tiempo comenzó a formarse, incidentes menores que escalaban hasta el empujón de esa noche. Clara se apoyó en el marco de la puerta. Silenciosa. El pelo húmedo y enredado. ¿Nos van a quitar la piscina?, preguntó en voz baja. No, respondí. Ya la perdieron esta noche. Ella aún no lo entendía. Pero lo haría. El moretón de la valla era más que una herida. Era prueba. Era la historia que los vecinos habían estado esperando. Una historia que demostraba que la autoridad de Marcos no era seguridad. Era abuso. Miré otra vez la notificación. No era solo papel. Era el hilo que unía decenas de frustraciones susurradas. Mañana empezaría a tirar de él. La mañana llegó pesada. La luz del sol cortaba las persianas como si intentara sacarme de la cama. No luché. Mi escritorio seguía desordenado desde la noche anterior. Las notificaciones apiladas en secuencia áspera como cartas de un caso que nadie había presentado todavía. El corcho me devolvía la mirada. La firma de Marcos se repetía como una marca de agua. Pero lo que se quedaba más nítido en mi mente que la tinta o el papel era la cara de Elena López cuando se había apartado después del empujón. Había visto vacilación antes, el leve titubeo en el movimiento. Los ojos que se desvían en lugar de sostener la mirada. Ella no había empujado a Clara. Solo había obedecido la orden ladrada de Marcos de sacarnos. Y cuando la valla vibró y Clara jadeó, Elena se había quedado petrificada. Casi a punto de protestar. Pero silenciada por el peso de Marcos de pie sobre ella. Ese momento importaba. Una guardia que duda de las órdenes que cumple deja de ser un peón. Se convierte en testigo. Por la tarde. El centro recreativo volvía a bullir. Padres arrastraban neveras por el aparcamiento. Niños chapoteaban y gritaban. El cloro flotaba cortante en el calor. Pasé por la piscina. No para nadar, sino para observar. Elena estaba sentada cerca del mostrador de entrada. Portapapeles en las rodillas. Las gafas de sol ocultaban sus ojos. Pero su postura contaba la historia. Hombros encorvados demasiado adelante. Bolígrafo golpeando sin ritmo. Una energía inquieta que delataba malestar. Marcos se pavoneaba cerca. Hablando en voz alta de nuevos procedimientos de control. Su voz llegando a todos los vecinos quemados por el sol. Reía demasiado fuerte sus propios comentarios. El tipo de risa que tapa grietas. Elena apenas lo miraba. Escribía algo. Lo borraba. Volvía a escribir. Me detuve cerca de las máquinas expendedoras. Fingiendo buscar cambio. Desde allí podía verla morderse el labio. Mirar hacia la parte poco profunda donde los niños pateaban tablas de espuma. Luego volver a Marcos. Cuando una madre se acercó con una pregunta menor. El tono de Elena fue cortante. Apresurado. No enfado. No grosería. Más bien desesperación por evitar otro enfrentamiento. Esa era la abertura. Me acerqué. Sosteniendo la notificación que Marcos había pegado en mi puerta. ¿Esto es suyo?, pregunté. Voz neutral. Parpadeó. Bajó las gafas. No. Es de la Junta.
Pero sus ojos se desviaron hacia Marcos antes de responder y el bolígrafo se partió bajo la presión. La mitad cayó al suelo. Se agachó rápido a recogerlo. Pero no antes de que viera el temblor en sus dedos. Marcos saltó la sección de testigos, dije. Curioso. Porque usted estaba justo allí. Su garganta se movió. Pero no salieron palabras. Tapó lo que quedaba del bolígrafo y lo presionó demasiado fuerte contra el papel hasta que la punta lo rasgó. Usted sabe lo que pasó, dije. Más suave esta vez. Y sabe que no fue según el protocolo. Inhaló bruscamente. Luego negó con la cabeza como para aclararla. La voz de Marcos retumbó otra vez hablando de endurecer la política de invitados y sus hombros se encorvaron aún más. No presioné. La presión solo endurecería la coraza. Dejé que el silencio se estirara. Le di espacio para que se sentara en su propia incomodidad. El sonido de los niños chapoteando llenó el hueco. El cloro me quemaba la nariz. En algún lugar. Un silbato de socorrista perforó. Agudo y breve. Finalmente susurró. Apenas audible. Solo hago lo que me ordenan. Pero sus ojos decían lo contrario. Miraron una vez más hacia la valla donde habían empujado a Clara. Luego bajaron al portapapeles. La dejé allí. ¿En qué? La imagen de su bolígrafo partido y sus manos temblorosas se me grabó en la memoria. Un testigo dividido entre órdenes y conciencia nunca permanece neutral para siempre. Solo era cuestión de cuándo se rompería. No si lo haría. Mientras me alejaba. El sol golpeaba caliente el pavimento y las risas de la piscina sonaban forzadas. Casi huecas. Debajo de todo. La urbanización hervía. Y supe que la siguiente grieta en la fachada de Marcos vendría de la persona que creía controlar más estrechamente. Las risas de la piscina todavía resonaban en mis oídos cuando doblé la esquina hacia mi calle. Para cuando llegué a casa. El aire se sentía distinto. Más denso. Cargado. Algo me esperaba. La notificación que Marcos había pegado en mi puerta la noche anterior no había sido suficiente. Esta vez se había movido más rápido. En el porche había un sobremanila. Letras negras gruesas estampadas, convocatoria de audiencia. Lo recogí. El papel rígido por la humedad. Y revisé el contenido. La Junta exigía mi presencia en una sesión disciplinaria para abordar violaciones repetidas de las normas comunitarias. La llamaban obligatoria. Aunque yo sabía mejor. Eran tácticas de intimidación disfrazadas de lenguaje legal. Diseñadas para asustar más que para informar. Llevé el sobre dentro y lo dejé sobre la mesa de la cocina junto al cuenco de cereales a medio terminar de Clara. Ella estaba arriba. Probablemente todavía acurrucada bajo las sábanas. Intentando olvidar el escozor del empujón de ayer. El moretón en su brazo duraría una semana. Quizá más. Pero el recuerdo se estiraría más lejos. No podía permitir que creyera que así funcionaba la autoridad. El papel temblaba ligeramente en mis manos. No de miedo. Sino de rabia. Marcos estaba escalando. Llevando la pelea de un empujón público a una acción oficial de la Junta. Creía que podía ahogar la indignación bajo procedimientos. Lo que no sabía era que cada página, cada notificación, cada exigencia se convertía en otro ladrillo en la pared que yo estaba levantando contra él. Esa misma tarde entré en la oficina de la comunidad. Una unidad reconvertida estéril en el borde de la urbanización. Las persianas siempre medio bajadas. La moqueta gastada de tantos pies arrastrados. La recepcionista me dio una sonrisa cortante y deslizó otro formulario sobre el mostrador. Ha sido citado por incumplimiento de la política de invitados, dijo con tono plano. Firme para acusar recibo.
Tomé el bolígrafo. Estudié el papel. La citación tenía las huellas de Marcos por todas partes. Acusaciones vagas. Lenguaje inflado. Ningún detalle que lo sustentara. Firmé. No porque estuviera de acuerdo, sino porque reconocer no es admitir. Mi formación me había enseñado que esa distinción importaba más de lo que la mayoría cree. En la pared detrás de ella, un tablón mostraba decenas de otras notificaciones. Algunas amarillentas por la edad. Otras frescas con esquinas nítidas. Infracciones de contenedores. Violaciones de pintura de vallas. Retiradas de adornos de jardín. Nombres tachados. Pero no lo suficiente. Iniciales aún asomaban. Familias que conocía también habían pasado por ese teatro. Al salir, vi a Marcos saliendo de su despacho. Teléfono pegado a la oreja. Me miró y sonrió con sorna, articulando en silencio la palabra jaque mate. Su confianza no nacía de la verdad. Era actuación. Un número para hacerme dudar de mi terreno. Fuera. El sol tardío caía oblicuo sobre el asfalto. Mi reflejo en la ventana de la oficina se veía firme. ¿Intacto? Saqué el teléfono. Fotografié el tablón a través del cristal. Cada citación clavada allí era una pieza de puzzle. Prueba de un diseño mayor. A una persona se la podía pintar como problemática. Pero un patrón extendido a lo largo de familias. Meses. Años. Era otra cosa. Caminé a casa despacio, absorbiendo vistas y sonidos. Jardines perfectamente recortados. Porches barridos. Banderas colgando en alineación exacta. Perfección a simple vista. Asfixia debajo. Los vecinos me miraban desde sus ventanas. Algunos curiosos. Algunos cautelosos. Unos pocos compasivos. La historia se extendía sin mi ayuda. Eso era lo de las grietas en la fachada, una vez que la gente veía una. Empezaban a verlas en todas partes. De vuelta en casa. Clavé la nueva citación junto a la primera. El corcho se volvía más pesado. La narración. Más nítida. Clara entró en la cocina con paso suave. Pelo enredado. Ojos aún pesados de sueño. Miró la pared de papeles y frunció el ceño. Intentan enterrarnos en normas, le dije. Tocó su brazo con suavidad y susurró. ¿Vas a dejar que lo hagan? Negué con la cabeza. Ni en sueños. Las notificaciones ya no eran amenazas. Eran combustible. Marcos quería escalada. Y ahora la tenía. Lo que no veía era que cada escalada me daba más para exponer. La luz del día era paciente. Esperaba el peso suficiente para inclinar la balanza. Y yo ya sentía que ese momento se acercaba. El corcho parecía más grande cada vez que pasaba. Un mosaico de multas y notificaciones que parecía menos gobernanza y más obsesión. Pero no bastaba con sentir el patrón. Tenía que demostrarlo. Los patrones pesan cuando se pueden medir. No solo recordar. Esa noche me instalé en mi despacho con el portátil de Clara al lado. El zumbido del ventilador llenaba la habitación mientras entraba en el portal público de la comunidad. Era un sistema torpe. Claramente parcheado por alguien sin formación real. Los archivos no estaban encriptados. Las marcas de tiempo expuestas. Los metadatos se derramaban como migas sobre una mesa. Para la mayoría de residentes era un muro de documentos confusos. Para mí era una confesión. Abrí un registro de infracción al azar. El lenguaje era idéntico al mío. Palabra por palabra.
Hasta una cláusula mal usada sobre seguridad comunitaria. Otro propietario diferente. Año diferente. Mismo lenguaje. No era aplicación. Era copiar y pegar. La letra de Marcos digitalizada. Había construido su poder no sobre normas, sino sobre repetición. Blandiendo plantillas como armas. Me incliné más cerca. Siguiendo el rastro digital. Cada archivo contenía un registro de edición. Línea tras línea mostraba revisiones por admin MD. Las iniciales eran demoledoras. Marcos no solo había aprobado esas notificaciones. Las había redactado directamente. Violando los estatutos que exigían consenso de la Junta. El cursor se detuvo. La prueba me devolvía la mirada. Los pasos de Clara bajaron por el pasillo. Apareció en la puerta con un cuenco de palomitas. El brazo todavía envuelto en venda elástica. ¿Sigues en ello? Casi termino, dije. Ojos en la pantalla. ¿Sabes qué son los metadatos? Se encogió de hombros. No mucho. Es como huellas dactilares, le expliqué. Cada archivo las lleva. Marcos dejó las suyas por todas estas notificaciones. Eso significa que no solo aplicaba normas. Las inventaba. Se sentó a mi lado. Masticando despacio. Los ojos saltando entre pantallas. ¿Puedes demostrarlo? Aún no. Pero puedo mostrar el patrón. Las horas se difuminaron mientras compilaba registros. La pila del corcho ahora estaba reflejada digitalmente. Cada citación extraída. Etiquetada y marcada con tiempo. Cuando las alineé cronológicamente. La escalada era innegable. Infracciones menores primero. Contenedores. Adornos de jardín. Pintura de vallas. Luego penas más duras. Amenazas de suspensión. Multas mayores. Y finalmente casos como el mío. Humillación pública disfrazada de aplicación de seguridad. A medianoche tenía una carpeta que contaba una historia que ningún vecino había visto completa. Era más grande que yo. Más grande que Clara. Marcos había construido un sistema diseñado para desgastar a la gente hasta que se rindieran. Aislarlos para que nadie se diera cuenta de que otros sufrían lo mismo. Ese aislamiento era su poder. Romperlos sería el mío. El zumbido de la casa por la noche presionaba. El frigorífico chasqueando. Las tuberías moviéndose. El viento contra el revestimiento. Me recosté. Frotándome los ojos cansados. Pero no podía quitarme el sonido de la valla vibrando cuando Clara la golpeó. El moretón en su brazo formaba parte del mismo patrón. Solo que de carne y sangre en vez de papel y tinta. Exporté los archivos a una única hoja de cálculo. Cuidando de preservar las marcas de tiempo. La columna de ediciones Admin MD se extendía como un letrero de neón. Nadie podría llamarlo coincidencia. Nadie podría llamarlo aplicación. Era control. Desnudo y torpe. Clara apoyó la cabeza en mi hombro. Ya medio dormida. ¿Vamos a ganar? Sí, dije en voz baja. Porque tengo algo que él no puede borrar. Miré el corcho. Luego las pantallas brillantes. La prueba estaba limpia. Hermética. Innegable. Y en ese momento me di cuenta de que esto no era solo defender a mi hija. Era arrancar la ilusión que Marcos había construido. Él creía en portapapeles y citaciones. Yo creía en la verdad al descubierto. Y la verdad tenía la voz más fuerte cuando se mostraba bajo la luz adecuada. El siguiente paso era obvio. Organizar. Verificar y preparar para liberar.
No sabía si Elena daría un paso adelante todavía. Pero incluso sin ella. El archivo hablaba más alto que la sonrisa de sorna de Marcos jamás podría. Cerré el portátil. La hoja se guardó en múltiples discos. Replicada en almacenamiento seguro. El brillo se apagó de la pantalla. Pero la prueba seguía viva. Zumbando en silencio. Esperando. Marcos pensaba que papel y amenazas podían enterrarme. Lo que no sabía era que cada línea que escribía dejaba un rastro. Y yo acababa de seguirlo directamente hasta él. La hoja de cálculo brillaba en mi mente mucho después de apagar el portátil. La prueba sola no era victoria. Tenía que conectar con algo visceral. Algo que recordara a la gente que no eran solo números en pantalla. Marcos prosperaba porque hacía que sus víctimas se sintieran solas. Para romperlo, necesitaba hacer que el abuso fuera personal para la comunidad del mismo modo que se había vuelto personal para mí. A la mañana siguiente llevé a Clara al colegio y volví por el camino largo. La urbanización parecía inquietantemente prístina. Setos recortados a alturas idénticas. Porches impecables. Buzones pulidos. Para un extraño parecía idílica. Para quienes vivíamos dentro. La perfección era asfixiante. No giré hacia casa. En cambio, entré en la pequeña franja de césped que servía de parque infantil comunitario. El que se construyó años atrás después de que los residentes pelearan con la Junta por permiso. El lugar estaba tranquilo ahora. Columpios tintineando suavemente con la brisa. Mantillo oscurecido por el rocío. El nombre de mi esposa estaba grabado en una placa de bronce al borde del tobogán en memoria de Sara Navarro, cuyo amor por los niños construyó este sueño. Clara tenía 7 años cuando Sara organizó la recaudación de fondos. Su risa llenaba el aire mientras los voluntarios martilleaban y pintaban. Ese parque había sido una promesa cumplida a una mujer moribunda. Y la Junta de Marcos casi lo había matado 2 veces. Intentando rezonificar el terreno para ampliación de aparcamiento. Me senté en el banco. Teléfono en mano. Revisando otra vez la hoja de cálculo. Cada infracción. Cada amenaza alineada en filas. Fechas apiladas con orden. Pero lo que lo hacía real no era el patrón. Era la placa frente a mí. Como el nombre de Sara brillaba bajo el sol naciente. El sistema de Marcos no era solo acoso. Era borrado de memoria. De comunidad. De amor convertido en normas y multas. El pecho se me apretó al pensar en Clara. Ya cargaba duelo y ahora el lugar donde su madre había vivido con más vitalidad se volvía hostil. El moretón en su brazo no era solo una marca de valla. Era la firma de Marcos. Impresa en su piel tan seguro como en aquellas notificaciones. Ese fue el punto de ruptura. No podía esperar a que otro actuara. Abrí mi unidad segura. Comprobé 2 veces las copias. Todos los archivos seguían intactos. Cada marca de tiempo verificada. Mi formación me decía que no era solo prueba. Era admisible. Trazable. Irrompible. Pero mi corazón me decía otra cosa. Sin la comunidad. No importaría. Marcos lo enterraría bajo procedimientos. Se reiría detrás de puertas cerradas. Para ganar. Tenía que dejar entrar la luz del día. Y la luz del día venía de números mucho mayores que el mío. La risa de un niño cruzó el terreno cuando una joven madre empujó un carrito. Asintió educadamente. Pero mantuvo los ojos bajos. Como si temiera quedarse. El miedo se había filtrado en el aire aquí. Sutil pero constante. La gente evitaba el enfrentamiento porque creía que solo traía más castigo. Ese silencio era el arma más grande de Marcos. Me incliné hacia adelante.
codos en las rodillas. Mirando la placa de Sara. No dejaré que se borre, susurré. Las palabras apenas fueron sonido. Más aliento que voz. Pero me anclaron. Esa tarde pasé por la pequeña biblioteca de la urbanización. Un rincón reconvertido en cobertizo donde los residentes dejaban libros y avisos. Deslicé un gráfico impreso en la sección del tablón comunitario. Nada dramático. Nada ruidoso. Solo una línea de tiempo sencilla de citaciones anonimizadas que mostraba la escalada constante de las infracciones de Marcos. No era solo mi caso. Era de todos. Me aparté. Observando a través de la ventanilla del coche cómo dos vecinos se detenían a leer. Cabezas inclinadas más cerca. Dedos trazando las líneas. Murmullos volviéndose más agudos. Uno sacó una foto con el móvil. La noticia se extendería más rápido de lo que yo jamás podría. Así se exponía la podredumbre, no con gritos, sino con una verdad demasiado obvia para ignorar. Cuando llegué a casa, Clara estaba en la mesa de la cocina dibujando. Levantó la vista y preguntó: ¿Has hecho algo hoy? Sí, dije, dejando el teléfono junto a ella. Empecé a tirar del hilo. Sus ojos se iluminaron de un modo que no había visto desde que Sara se fue. No necesitaba detalles. Solo necesitaba saber que el moretón en su brazo no era el final de la historia. Era el principio. El corcho de mi despacho esperaba. Ahora más pesado. No solo con notificaciones, sino con propósito. Marcos había elegido escalar. Yo había elegido responder. Y por primera vez supe que la luz del día ya no era una posibilidad. Era inevitable. El corcho de mi despacho parecía respirar conmigo esa noche. Cada notificación un latido golpeando contra la pared. El aire estaba pesado. Rancio. Con tensión reciclada. Y no podía quitarme la sensación de que esperaba algo que se rompiera. Entonces mi teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje. Número desconocido. ¿Podemos hablar? No aquí. Cafetería. Mañana 9 de la mañana. Sin nombre. Solo hora y lugar. Pero supe. A la mañana siguiente dejé a Clara en el colegio y conduje hacia el centro comercial en el borde de la ciudad. La cafetería era uno de esos terrenos neutrales. Luces brillantes. Música baja. El silbido de las máquinas ahogando palabras privadas. Me senté junto a la ventana. Pedí café solo y esperé. Elena López entró 10 minutos después. Llevaba su polo de seguridad. Aunque su postura estaba lejos de ser segura, hombros encorvados. Ojos saltando. Dedos jugueteando con la cinta de llaves. Me vio. Dudó. Luego se deslizó en el asiento frente al mío. Durante un momento no dijo nada. Retorcía la cinta, enrollándola más y más fuerte hasta que parecía a punto de romperse. Cuando por fin habló, su voz apenas se oía por encima del ruido de la máquina de expreso. No debería estar aquí. ¿Entonces por qué estás? Pregunté en voz baja. Su mandíbula se tensó. Ojos hacia la puerta como si Marcos pudiera irrumpir. Porque lo que pasó en la piscina no estuvo bien. Y lo sé. Sigo viendo su cara. Tu hija. Cuando golpeó esa valla, exhaló fuerte, negando con la cabeza. No tenía que llegar tan lejos. Me quedé quieto, dejándola luchar con el peso. Sus manos temblaban mientras envolvía la taza de papel, sosteniéndola como si pudiera estabilizarla. Marcos me dijo, continuó. Voz baja y rápida. Sus palabras exactas,
Haz un ejemplo de ellos. Quería que todos vieran qué pasa cuando alguien se rebela. Cree que si la gente tiene miedo, no lo cuestionará. Y durante un tiempo había funcionado. Las palabras dolieron. No porque fueran inesperadas, sino porque confirmaban todo lo que sospechaba. El miedo no era solo un subproducto del sistema de Marcos. Era el sistema. Elena presionó tanto la taza que la tapa saltó ligeramente. Un chorro de café manchó la mesa. Saltó. Agarró una servilleta. Murmuró una disculpa. Era más que nervios. Era culpa. Obedeciste órdenes, dije. Pero no empujaste. Sé lo que vi. Levantó la vista bruscamente. Ojos muy abiertos. Vulnerables. Podría haberlo detenido. Debería haber dicho algo. ¿Estás diciendo algo ahora? Se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. Marcos cambia los informes. Yo registro los incidentes según me enseñaron. Pero cuando aparecen en el sistema están diferentes. ¿Los edita? Los hace más duros. Hace que los residentes parezcan amenazas. Dice que es por responsabilidad. Pero, se calló. Negando con la cabeza. Es control. Siempre control. Dejé que el silencio se sentara. Pesado. Lleno de tazas chocando y el zumbido de neveras. Su confesión no era solo sobre el moretón de Clara. Era sobre la mecánica del poder de Marcos. La maquinaria detrás de la fachada. Era la pieza que me faltaba. ¿Por qué me lo cuentas? Pregunté por fin. Sus ojos saltaron a la ventana. Al aparcamiento. Luego de vuelta. Porque ya no quiero formar parte de esto. ¿Y por qué? Dudó. Mordiéndose el interior de la mejilla, creo que va a volver a hacerlo a alguien más. ¿Pronto? Su voz se quebró en la última palabra. Y la creí. No por lo que decía, sino por cómo su cuerpo la traicionaba, el tic en el pie. El temblor en las manos. La honestidad cruda en ojos que no podían quedarse quietos. Deslicé la servilleta hacia mí. Saqué un bolígrafo del bolsillo y escribí un número. Si estás lista para apartarte de él. Llama a esto. Es una línea directa. Todo lo que digas quedará exactamente como lo dijiste. Sin ediciones. Sin marcos. Miró la servilleta. Labios apretados. Luego asintió una vez. Seco y pequeño. Como todo lo que podía manejar. La guardó en el bolsillo y se levantó. Lo pensaré. Mientras salía. La campanilla de la puerta tintineó suavemente. La vi cruzar el aparcamiento. Hombros todavía encorvados. Pero el paso un poco más rápido que cuando había entrado. Un testigo conflictuado se había convertido en una llave. Aún no girada del todo. Pero lista. De vuelta en el asiento solté un largo suspiro. La confesión añadía carne a los huesos de mi prueba. Marcos no era solo imprudente. Era deliberado. Calculado. Y Elena había agrietado su escudo. El moretón en el brazo de Clara había sido el comienzo. Las palabras de Elena eran el giro. Ahora la luz del día tenía un testigo. Salí de la cafetería con la confesión de Elena resonando en mi cabeza. El olor a expreso quemado se me pegaba a la chaqueta. Pero era el temblor en su voz lo que me siguió hasta el aparcamiento. Aún no había cruzado del todo la línea. Pero se había inclinado lo suficiente para que yo viera la verdad. El imperio de Marcos no se construía sobre normas. Se construía sobre ediciones. Sobre torcer registros hasta que la realidad se doblaba a su voluntad.
Y ahora tenía prueba de que alguien de dentro lo había visto suceder. El trayecto de vuelta a la estación del condado fue como memoria muscular antigua. No había caminado esos pasillos mucho desde que pasé a trabajo remoto. Pero la credencial en mi cinta aún pesaba. El edificio mismo era todo ladrillo y ventanas estrechas. Construido más para almacenamiento que para orgullo. Dentro. El zumbido de servidores llenaba el laboratorio de pruebas como un segundo latido. Luces fluorescentes zumbaban arriba. Constantes. Implacables. Firmé y extendí mis archivos sobre una mesa larga. Notificaciones en papel a un lado. Registros digitales sacados del portal de la comunidad al otro. Cada uno llevaba las huellas de Marcos. Aunque él creía haberlas enterrado bajo procedimientos. Las palabras de Elena resonaban: cambia los informes. Esa era la clave. No solo necesitaba el patrón. Necesitaba mostrar la interferencia. Con dedos entrenados volví a trazar los metadatos. Los registros no solo confirmaban ediciones. Las mapeaban. Marcas de tiempo. ID de usuario. Cambios línea por línea. Abrí un archivo. Mi notificación de infracción. El sistema mostraba dos versiones. La primera había sido neutra. Registrada por Elena a las 7:12. La segunda. Editada por Admin MD a las 7:24. ¿Era más larga? Más dura. Y llevaba el lenguaje que Marcos había usado en la piscina. Esa discrepancia era oro. El registro crudo de Elena probaba que lo había archivado según las normas. La edición de Marcos mostraba intención. Manipulación. Era el arma humeante. Compilé un registro lado a lado resaltando cada alteración. Luego hice lo mismo con media docena de otras citaciones. El resultado era demoledor. Los residentes no se portaban peor. Marcos reescribía su comportamiento convirtiéndolo en algo peligroso. Y una vez archivado bajo su versión, los vecinos retrocedían, convencidos de que no tenían defensa. La realización pesaba pero empoderaba. Esto no era ganar un caso. Era mostrarle a todos que habían vivido bajo una mentira. A última hora de la tarde había empaquetado los datos en una carpeta segura de pruebas. Capturas de pantalla. Exportaciones de metadatos. Comentarios de audio sincronizados con cada archivo. Para que nadie pudiera acusarme de fabricar nada. La cadena de custodia estaba sellada más fuerte que cualquier prueba de tribunal. Al salir del laboratorio, el peso de la carpeta en mi unidad encriptada se sentía más pesado que cualquier arma. Este era el contraplan. No gritos. No amenazas. No reuniones enfadadas con Marcos. Solo luz del día. Fría. Innegable luz del día. Conduciendo de vuelta por la urbanización noté cosas que antes no había visto. Dos casas con persianas cerradas a mediodía. Un columpio en un jardín sin usar. Cadenas chirriando con el viento. La gente no solo estaba molesta con Marcos. Se estaba retirando. Encogiéndose dentro de sí misma. Con miedo a vivir abiertamente en un lugar por el que pagaban para pertenecer. Eso era lo que sus ediciones habían hecho. No solo creaban normas. Creaban silencio. Cuando entré en el camino de entrada, Clara estaba sentada en los escalones del porche dibujando. Levantó la vista y sonrió débilmente. Aunque la venda aún envolvía su brazo. Pareces haber resuelto algo, dijo. Me senté a su lado. Viendo el sol hundirse detrás de los tejados. No resuelto, respondí. Preparado. No pidió detalles y no se los di. Algunas verdades eran demasiado pesadas para que una adolescente las cargara.
Pero se apoyó en mí. Y por primera vez desde que la placa de Sara había atrapado el sol de la mañana, sentí el equilibrio del poder inclinándose de vuelta. Dentro. Clavé el número de la servilleta de Elena encima del corcho. No como prueba, sino como recordatorio. Aún no había testificado. Pero su lucha había agrietado la pared lo suficiente para que yo viera a través. Con sus palabras y mis archivos. La narración ya no era solo mía. Pertenecía a cada vecino que alguna vez había susurrado sobre Marcos con miedo. La estrategia ya no era defensa. Ahora era ofensiva. No esperaba a que Marcos escalara. Estaba preparando el terreno donde él caería. El corcho de mi despacho se había convertido en algo irreconocible. Capas de citaciones. Capturas de pantalla. Líneas de tiempo. Y ahora la servilleta con el número de Elena clavada en el centro como una brújula. Pero la estrategia ya no pertenecía a habitaciones privadas. El poder de Marcos se alimentaba de secreto. Y yo sabía que el único camino adelante era poner la verdad donde todos pudieran verla. Elegí la barbacoa del patio trasero como escenario. Era terreno neutral. No un salón oficial donde Marcos pudiera controlar el escenario. Ni dentro de mi casa donde pudiera acusarme de conspirar en secreto. Solo la parrilla de un vecino. Sillas plegables y platos de papel. Inofensivo en la superficie. Subversivo debajo. A última hora de la tarde del sábado. El humo flotaba por la calle sin salida, llevando olor a hamburguesas y verduras carbonizadas. Los niños se perseguían por los aspersores. Risas perforando el silencio rancio que había gobernado nuestras calles demasiado tiempo. Había ayudado a organizar esto bajo la apariencia de una despedida del verano. Marcos nunca prestaba atención a cosas que no tuvieran partida en su presupuesto. Ese era su punto ciego. Llegué con Clara a mi lado. Bolsa del portátil colgada de un hombro. Llevaba una camiseta sin mangas a pesar del moretón todavía visible. Un acto silencioso de desafío que no comenté. Nos movimos entre grupos de vecinos. Apretones de manos y asentimientos. El aire zumbando con una energía que no había sentido en meses. La gente no estaba allí solo por la comida. Estaba porque algo no dicho estaba a punto de suceder. Cuando los platos se apilaron y la conversación bajó. Puse el portátil en una mesa de patio bajo la sombra de un arce. La multitud se movió. ¿Curiosa? Algunos se inclinaron. Otros se quedaron atrás. Brazos cruzados. Esperando ver si esto era solo otro desahogo contra la comunidad o algo más. Abrí la carpeta. La hoja de cálculo llenó la pantalla. Filas de citaciones apiladas como una pared. Por un momento nadie habló. Luego resalté dos registros lado a lado. Uno archivado por Elena a las 7:12. Neutro y procedimental. El segundo. Admin MD. Editado 12 minutos después. Convertido en un arma. Jadeos rompieron el silencio. Una mujer con blusa roja murmuró. Eso era mi infracción de contenedor. Otro hombre negó con la cabeza. Señalando. Esa es la mía. No coincide con lo que firmé. No expliqué nada en términos legales. No hacía falta. Solo mostré las ediciones línea por línea. Marca de tiempo por marca de tiempo. Hasta que el patrón habló por sí mismo. Cada citación era otro hilo. Y juntos tejían una red que mostraba la mano de Marcos guiando cada castigo. Clara estaba cerca. Sus ojos recorriendo los rostros de los vecinos mientras el reconocimiento amanecía. Podía ver alivio mezclado con rabia. Alivio de que no estaban locos. De que no estaban solos. Y rabia porque un solo hombre lo había orquestado todo.
La parrilla siseó cuando la grasa goteó sobre las brasas. Una niña tiró de la manga de su madre preguntando qué pasaba. La madre no respondió. Su atención clavada en la pantalla. Así mantiene el control, dije por fin. Voz firme pero baja. Reescribiendo vuestras vidas hasta que dudáis de vuestros propios recuerdos. Pero la verdad está aquí mismo. No solo aplicaba normas. Las inventaba. Los murmullos se convirtieron en voces más agudas. Un vecino exigió saber qué se podía hacer. Otro sugirió llamar al ayuntamiento. Alguien más maldijo entre dientes, negando con la cabeza como si años de frustración acumulada por fin se derramaran. No los empujé. Esto no era arengar con discursos. Era dejar que el peso de la prueba se asentara sobre sus hombros. Cuando la gente ve la luz del día por primera vez después de años en la sombra, no los obligas a avanzar. Dejas que sus propios ojos se acostumbren. Clara se apoyó en mí, susurrando. ¿Te creen? Se creen a sí mismos, corregí suavemente. Solo les di el espejo. Mientras la tarde caía, los vecinos se fueron en grupos. Más callados que cuando habían llegado. Pero llevando algo nuevo. Determinación. Preguntas. Una negativa a aceptar el teatro de Marcos sin escrutinio. Los archivos habían hecho su trabajo, extendiéndose como chispas sobre hierba seca. Cuando el humo de la parrilla se disipó y solo quedaban brasas, guardé el portátil. Clara caminó a mi lado. Hombros erguidos. El moretón aún marcaba su piel. Pero su expresión era distinta ahora. Orgullosa. Segura. En casa clavé una impresión de la hoja en el corcho. No para mí ya, sino como recordatorio, la estrategia ya no estaba en fase de preparación. La comunidad estaba despierta. Y una vez despierta, no volvería a dormir. La hoja de cálculo colgaba del corcho como una declaración. Pero la prueba sola no era el final. Marcos todavía controlaba la sala de juntas. Los estatutos. El micrófono. Para desmantelarlo. El momento tenía que ser preciso. La verdad tenía que caer cuando la comunidad estuviera mirando. Cuando su actuación no pudiera ahogarla. Esa oportunidad llegó más rápido de lo esperado. Una semana después de la barbacoa. Un correo golpeó mi bandeja, audiencia obligatoria. Violaciones familia Navarro. Asistencia requerida. Lugar, Salón Recreativo Comunitario. Sábado 7. Marcos había elegido su campo de batalla. Lo que no sabía era que también había elegido su escenario. El sábado por la tarde caminé hacia el salón recreativo con Clara a mi lado. El edificio estaba en el centro de la urbanización. Un bloque bajo de ladrillo con luces parpadeantes sobre la entrada y una fila de sillas metálicas apiladas junto a la pared. Olía ligeramente a moqueta vieja y cloro de la piscina de al lado. A través de las ventanas veía a la junta sentada a la mesa larga. Marcos en el centro con su americana. Papeles extendidos ante él como accesorios. Los vecinos entraron detrás de nosotros. Más de los que esperaba. La barbacoa había removido algo y los susurros habían volado por las calles toda la semana. Algunos venían curiosos. Otros enfadados. Unos pocos todavía cautelosos. Pero venían. Eso solo ya era un cambio. Dentro. El aire era cerrado. Pesado con el zumbido de fluorescentes baratos. Senté a Clara en la primera fila donde podía verlo todo pero no estaría en la línea de fuego de Marcos. Luego ocupé mi lugar contra la pared lateral. Bolsa del portátil colgada con naturalidad de un hombro. Marcos carraspeó. Voz suave pero ensayada.
Estamos aquí esta noche para abordar infracciones continuas del señor Navarro y su familia. Repetidas violaciones. Desprecio por las políticas de invitados. Alteración de la seguridad de la piscina. Sus ojos saltaron hacia mí con confianza engreída. Esta audiencia determinará las sanciones adecuadas. Unos pocos vecinos se removieron incómodos. Las palabras eran familiares. Marcos había recitado versiones de ellas durante años. Pero esta vez algo en la sala era distinto. La gente no solo escuchaba. Esperaba. Saqué el portátil. Abrí la unidad y dejé que la pantalla proyectara su brillo contra la pared. Aún no hablé. El momento importaba. Marcos continuó con su guión. Agitando su pila de papeles. Citando estatutos. Su voz zumbaba como un metrónomo. Firme y segura. Creía que era su espectáculo. Cuando hizo una pausa para beber agua, di un paso adelante. El sonido de mi silla raspando el suelo atrajo miradas. No levanté la voz. No hacía falta. Antes de que decidan nada sobre mi familia. La comunidad merece ver cómo se fabrican estas infracciones. Hice clic y el proyector que había traído iluminó la pared. La hoja de cálculo apareció. Brillante e innegable. Ediciones lado a lado llenaban la pantalla. Los registros neutros de Elena a la izquierda. Las versiones alteradas de Marcos a la derecha. Marcas de tiempo en rojo. Admin MD al pie de cada edición. Jadeos recorrieron la sala. Un hombre al fondo murmuró. Esa es mi citación de Valla. Una mujer cerca del pasillo señaló. Susurrando a su vecino. La sala pasó de pasiva a eléctrica en un aliento. Marcos se levantó de un salto. Estos datos son no autorizados. Son privados. No, corté. Voz firme. Son registros públicos exigidos por ley para ser accesibles a cada residente. Solo mostré lo que ya estaba ahí. Lo que no controlas son los registros de edición. Se quedó helado. Labios apretados. La confianza se deslizó. Reemplazada por algo crudo. Miedo. Los miembros de la junta a sus lados se removieron incómodos. Habían dejado a Marcos correr sin control demasiado tiempo. Pero ahora la prueba los pintaba como cómplices. Sus ojos saltaban hacia la multitud. Hacia vecinos cuyos rostros se habían endurecido en rabia. Dejé que el silencio creciera. El peso de las ediciones llenando la sala más fuerte que cualquier discurso. En la pantalla, la propia firma de Marcos brillaba como un foco. Cada notificación que habéis recibido, dije. Volviéndome hacia la multitud, no era aplicación. Era teatro. Reescribió vuestras vidas para manteneros asustados. Pero no tenéis por qué estarlo. El proyector zumbaba. Papeles crujían. En el fondo alguien aplaudió una vez. Seco y desafiante. Otros se unieron. No aplauso para mí. Sino un ritmo contra el silencio de Marcos. Miré a Clara. Estaba más erguida. Ojos brillantes. El moretón ya había desaparecido. Pero su orgullo brillaba más fuerte. La junta pidió orden. Pero el orden ya había cambiado. Marcos había perdido el control de la sala. Mis archivos se habían asegurado de ello. Los aplausos crecieron. Desiguales pero insistentes. Rodando por el salón como una tormenta ganando velocidad. Marcos golpeó la palma contra la mesa. Pero el sonido se ahogó bajo los murmullos y las voces crecientes de vecinos que habían visto suficiente. Durante años habían sentado a través de reuniones donde sus palabras pesaban como ley.
Esa noche el brillo del proyector lo desnudó y ninguna palmada de mazo podría coser su autoridad de nuevo. «Silencio», ladró Marcos. Cara enrojecida. «Esta es una audiencia formal. Nada de esto es admisible». Pero la multitud no cayó. Un hombre en la última fila se levantó. Voz clara y dura. «Esa es mi firma en el registro izquierdo». Nunca dije ni la mitad de lo que añadió. Señaló con el dedo hacia la pantalla. Rabia brillante en su rostro. «Mentiste sobre mí». Otros siguieron. Una madre con vestido azul claro sostenía su citación, levantándola como prueba en un juicio. «Dijiste que puse en peligro a niños con un puesto de limonada». Eso no es lo que dice el registro. La versión de Elena dice, solicitud de evento para invitados. Todas las miradas se volvieron hacia Elena, que se había colado al fondo de la sala. Estaba paralizada. Pero su cuerpo traicionaba la verdad. Manos apretadas. Hombros rígidos. Ojos saltando nerviosos hacia Marcos. Durante un largo momento el silencio presionó sobre ella como un peso. Luego levantó la barbilla y habló. Voz temblorosa pero clara. «Tiene razón. Yo archivé los informes según las normas. Marcos los cambió». La sala estalló. Algunos jadearon. Otros gritaron. Los miembros de la junta se removieron en sus asientos. De repente desesperados por distanciarse del hombre en el centro de la tormenta. Uno susurró furioso al oído de otro. Marcos giró hacia Elena. Ojos llameantes. Pero ella no se inmutó. Sus puños se cerraron a los costados. Uñas clavándose en las palmas. Sin embargo, se mantenía más erguida de lo que nunca la había visto. Dio un paso adelante. Voz elevándose sobre el caos sin gritar. Esto no es sobre una multa o una familia. Es sobre todos nosotros. Cada persona en esta sala lo ha sentido. Normas dobladas hasta convertirse en armas. Citaciones retorcidas hasta romperos. Nos ha mantenido divididos. Os ha hecho creer que estabais solos. Pero mirad a vuestro alrededor. No lo estáis. Las cabezas se volvieron. Vecinos cruzando miradas entre las filas. Reconocimiento pasando entre ellos como fuego prendiendo hojas secas. El peso de años se levantó en una súbita oleada de rabia colectiva. Marcos agarró el micrófono. Nudillos blancos. ¿Esta reunión ha terminado? No. Marcos. Gritó alguien desde la primera fila. Tú has terminado. Las palabras encendieron algo irreversible. Las voces subieron. Superponiéndose. Ya no susurros de descontento, sino exigencias gritadas al aire rancio. «Dimite», llamó uno. «Fuera», gritó otro. El cántico creció, llenando el salón con un ritmo más fuerte que el mazo de Marcos. «Dimite. Dimite. Dimite». Clara se inclinó hacia adelante. Ojos muy abiertos. Una leve sonrisa curvándose en las comisuras de sus labios. Estaba viendo el cambio suceder en tiempo real. Los mismos vecinos que habían apartado la mirada cuando la empujaron ahora estaban hombro con hombro, unidos en indignación. El presidente de la junta, pálido y sudando, carraspeó. Quizá deberíamos suspender la sesión». Pero la multitud rugió de vuelta. «No hay suspensión. Votad su salida». No necesitaba empujar. La prueba había hecho su trabajo. La voz de Elena había agrietado la presa. Y ahora la comunidad se derramaba a través. Simplemente me mantuve firme, dejando que el momento se llevara a sí mismo.
Marcos gritó por encima del ruido. Voz quebrándose. ¿Creéis que podéis quitarme? Necesitáis procedimiento. Necesitáis estatutos. Los estatutos requieren confianza, respondí. Calmado pero cortante. Y ya no la tienes. El silencio cayó. Súbito y afilado. Su cara se retorció buscando apoyo. Pero ya no quedaba ninguno. La sala ya no era su tribunal. Era un jurado. Y el veredicto estaba escrito en sus ojos. Los vecinos avanzaron. No con violencia, sino con la fuerza de una marea que no se podía detener. El presidente de la Junta tartamudeó. Luego finalmente cedió. Se convocará una votación especial de inmediato. El rugido que siguió sacudió las ventanas. Por primera vez en años. No era la voz de Marcos llenando el salón. Era la de ellos. Capté la mirada de Elena al otro lado de la sala. Exhaló temblorosa. Luego asintió una vez. El gesto más pequeño de solidaridad. Clara se apoyó en mí, susurrando para que solo yo oyera. Se acabó. Y tenía razón. El enfrentamiento ya no era solo mío. Pertenecía a la comunidad. Y el reinado de Marcos se había derrumbado bajo el peso de sus propias ediciones. El rugido de las voces todavía vibraba en mi pecho mucho después de que terminara la reunión. Los vecinos salían del salón recreativo. Conversaciones eléctricas. Pasos más ligeros de los que jamás les había visto. Durante años habían bajado la cabeza ante Marcos. Recortado sus palabras. Recortado sus vidas para encajar en el molde estrecho que él exigía. Esa noche salieron más altos. Marcos se quedó atrás. Flanqueado por miembros de la Junta que ya no lo miraban con admiración, sino con disgusto apenas velado. Ladró algo que no pude oír por el ruido. Pero no importaba. El hechizo se había roto. Una vez que una comunidad encuentra su voz, ningún mazo puede silenciarla de nuevo. Clara me apretó la mano mientras salíamos al aire nocturno. La piscina brillaba bajo los focos, ondulando tranquila. Contraste afilado con el caos de dentro. Miró la valla donde la habían empujado. Labios apretados. Se siente distinto ahora, susurró. Lo es, dije. Esa valla ya no es un arma. Es prueba de lo que enfrentamos. A la semana siguiente el impulso ya no se podía parar. Volantes circulaban anunciando la votación especial. Vecinos que antes evitaban el contacto visual llamaban a las puertas, haciendo campaña como si fuera una elección local. Las mismas personas que Marcos había aislado en silencio ahora estaban unidas por furia y determinación. La noche de la votación el salón recreativo rebosaba. Se acabaron las sillas plegables. Familias estaban hombro con hombro. Niños sentados en los regazos de sus padres. Elena estaba cerca de la primera fila. Su uniforme cambiado por una chaqueta sencilla. Postura más erguida de lo que había visto. Cuando la llamaron, se levantó y repitió su confesión ante el micrófono. Su voz vaciló al principio, pero ganó fuerza con cada frase. Para cuando terminó, los aplausos casi levantaron el techo. La votación fue rápida, 90% a favor de la destitución. Marcos no esperó a que leyeran los resultados en voz alta. Salió por la puerta lateral. Llaves tintineando como la última nota de una canción. Nadie quería oírla de nuevo. La Junta anunció liderazgo interino y reformas inmediatas, supervisión de seguridad por un tercero neutral. Publicación transparente de todas las futuras infracciones y revisión de cada citación que Marcos hubiera archivado jamás. Los vecinos se abrazaron. Se dieron la mano y, por primera vez,
Hablaron sin miedo a quien pudiera estar escuchando. Días después se celebró una ceremonia más pequeña en la piscina. Clara estuvo a mi lado mientras un trabajador de mantenimiento repintaba la sección de valla donde la habían empujado. Se fijó una placa junto a la puerta, dedicada no a las normas de Marcos, sino al legado de mi difunta esposa, en memoria de Sara Navarro, cuyo amor por la comunidad aún nos protege. La multitud que se reunió no era grande, pero era sincera. Las lágrimas brillaban en más de un rostro, incluido el mío. Elena se acercó después, manos ya sin temblar. Dejo seguridad, me dijo. Pero me quedo aquí. Este lugar merece algo mejor y quiero formar parte. Asentí, sabiendo lo duro que había sido esa decisión. Ya lo eres, respondí. Clara metió los dedos de los pies en la piscina esa tarde, riendo por primera vez en semanas. El moretón en su brazo había desaparecido, pero algo más fuerte lo había reemplazado. Orgullo. Sabía que la historia no era solo sobre su dolor. Era sobre una comunidad despertando. Sobre gente negándose a callar más tiempo. Mientras el sol se ponía, el agua se encendía en oro y carmesí. Pensé en Sara. En las lecciones que dejó. En la risa que grabó en estas calles. Por primera vez desde que la perdí, sentí que su memoria no se estaba desvaneciendo. Era más fuerte ahora. Llevada no solo por mí y Clara, sino por cada vecino que se había levantado en ese salón. Marcos había creído que el miedo era inquebrantable. Se equivocaba. El miedo solo dura hasta que alguien se atreve a iluminarlo. Y una vez que llega la luz del día, nunca se va.